Ejercicio número 3 de propagación de calor. Determina el flujo de energía a través de un tubo de acero de 30 metros de longitud. Vamos marcando lo que es más importante. Nos mencionan un tubo de acero. Además que su longitud es 30 metros. Radio externo de 10 centímetros e interno de 7. Entonces 7 el interno y 10 el externo. En cuyo interior, bueno, en la parte interior del tubo está fluyendo, nos dicen, agua a una temperatura de 80 grados Celsius. La temperatura del exterior es 15 centímetros o 15 grados Celsius. Ahí tenemos marcado lo más importante. Es el enunciado y este gráfico no es parte del enunciado, pero es para que nos ubiquemos mejor. Entonces nos hablan de una longitud del tubo de 30 metros. También nos hablan que en el interior hay agua que está fluyendo a cierta temperatura. Nos dicen que todo ese fluido está a esa temperatura. No nos dicen que en el centro esta temperatura es tal y justo al borde del tubo es esta otra, nada, sino que la temperatura de ese fluido es donde está, que está a 80 grados Celsius. T sub 1. Y la temperatura en el exterior, es decir, fuera de la tubería, va a ser 15, T sub 2. Además tenemos lo que son los radios. Radio externo y radio interno. Entonces pongámosle R sub 1, radio interno. Y R sub 2, un poco más acá. R sub 2, entonces le vamos a poner radio externo. De esa manera lo vamos a tratar. ¿A qué se refiere con radio externo? Radio interno, bueno, va a ser desde el centro hasta donde empieza la tubería. Y del centro hacia donde termina la tubería va a ser externo. Entonces podemos sacar R sub 2 menos R sub 1 sería este espesor que tiene la tubería. Muy bien, estos son datos importantes cuando tengamos este tipo de casos, cuando manejemos tuberías, cilindros y demás. La longitud y los radios externo e interno. Bien, sabemos que se trata de una tubería de acero, entonces vamos a necesitar el coeficiente del acero. Ok, si la temperatura, fíjense la temperatura, la del exterior es 80, perdón, la del interior es 80, dijimos. 80 donde está fluyendo el agua. Y 15 la exterior. Es decir, que la energía va a fluir o va a salir de la tubería misma. Muy bien, va a estar acá la energía y va a salir a través de la tubería, va a atravesar esta parte y va a llegar al exterior, tratando de compensar la temperatura exterior. Entonces esto que está con amarillo va a ser la energía que está fluyendo en ese sentido. Fíjense que acá no necesitamos el área, como lo necesitábamos en los anteriores ejercicios. Muy bien, vamos anotando los datos. 80 la interna, 15 la externa. La longitud 30 metros. Además tenemos los radios. El radio interno R sub 1, fíjense, entonces sería 7 centímetros. Entonces 7 centímetros. Vamos a ver que adelante no es necesario que lo transformemos a metros. El externo, este es el externo, ¿verdad? R sub 2, 10 centímetros. Y esta acá, esta constante, hemos dicho que íbamos a sacarla de tablas, ya que sabemos que el material es el acero. Vamos a nuestra tabla. 53 entonces, Joule metro Kelvin segundo.
53, un dato obtenido de tablas, por eso lo marcamos con rojo. Y lo que se nos pide es determinar el flujo de energía. Este es el flujo de energía, ¿verdad? Nos va a salir a simple vista manejando Celsius, metros y demás. Nos tendría que salir Joule sobre segundo. Muy bien, esta es la fórmula utilizada para cuando tengamos este tipo de casos de tubería. Entonces aquí está el flujo. Es una fórmula similar a lo que ya vimos. ¿Dónde va a cambiar? En esta parte. Esto es lo que tienen que tener cuidado. Entonces, estas resistencias van a ser equivalentes a logaritmo neperiano del radio externo sobre el radio interno. También va a estar 2pi, la longitud, aquí está, y la constante, ¿verdad? Lo tenemos absolutamente todo, entonces. Esa sería la fórmula, repito, cuando tenemos cilindros o tuberías. Entonces, para nuestro caso va a ser mayor menos menor y solo va a haber una resistencia que va a ser la del acero. Vamos reemplazando datos, entonces ponemos acá la mayor es 80, la temperatura mayor es 80, menos la menor que va a ser 15. Bien, está la parte de arriba. En cuanto a la resistencia está acá, la resistencia del acero. Entonces todo lo del acero nos interesa, es decir, el radio externo de esa tubería de acero, que va a ser radio externo 10 y el interno 7. Ya que van a ser centímetros con centímetros, se van a simplificar y no van a perjudicar las unidades. Si pondríamos metro, metro, lo propio va a pasar. Muy bien, abajo tenemos 2pi por la longitud del cilindro. Fijémonos la longitud, esta longitud es 30 metros. Entonces en esta parte le ponemos 30 metros por la constante K, 53. Y ya estaría todo listo. Entonces nos saldría en Joule sobre segundo. Otro dato importante, alguien me dirá, acá la diferencia nos va a salir en grados Celsius. Sin embargo, la constante está en Kelvin, ¿verdad? Aquí está la constante en Kelvin y en grados Celsius. Ya hemos comprobado en anteriores ejercicios que la diferencia, solo la diferencia de temperaturas, en grados Celsius va a ser lo mismo que la diferencia de temperaturas en Kelvin. Entonces vale lo mismo poner acá Celsius o Kelvin. Distinto sería si nos pidieran la temperatura mayor o la temperatura externa, la temperatura interna y demás. Entonces eso sí tendríamos que tener cuidado. Se lo pueden hacer comprobando las unidades. Entonces esto solo sirve en diferencias de temperatura. Bien, finalmente vamos a la calculadora. Y tendríamos que sacar, lo ideal es sacarlo de golpe en una sola operación. O si es complicado, bueno, hacerlo paso a paso. Entonces ponemos el logaritmo, lo dividimos entre 2 por pi por 30 por 53. Finalmente la variación de temperatura 80 menos 15 lo dividimos. Entonces nos saldría el siguiente resultado. .61, pero kilojoule sobre segundo. Entonces kilojoule sobre segundo nos sale. Este sería el flujo de energía, ya que no nos pedían hállelo en calorías, en kilojoule, en joule. Entonces simplemente le estamos poniendo kilojoule sobre segundo, que sería el flujo de energía desde el interior hacia el exterior.